Perfecto. Adelante, profesor. Muy bien, muy buenas noches a todos. Buenas noches. El asunto y el destino que nos reúne hoy es realmente excepcional. Pues de muchas cosas se puede decir que son especiales, maravillosas, etcétera, pero Nápoles tiene un encanto particularmente intenso y justamente de eso vamos a hablar durante toda esta hora que dura la presentación de Nápoles sobre la intensidad de la vida, y por eso la he titulado Nápoles demasiado humana, parafraseando el título del libro de Nietzsche de Humano demasiado humano, que ustedes seguramente conocen. Esa consideración de lo demasiado, de lo exagerado, pues necesita ser explicada a través de muchas variables y de muchas posibilidades de expresión que han caracterizado la historia de la ciudad partenopea, como se conoce en Italia a esta bella ciudad y a toda la región que la circunda, que es la capital de la famosa Campania, que desde la antigüedad ha desempeñado un extraordinario papel. Y justamente en ese orden de cosas, pues ha adquirido una vida que combina el mundo griego, incluso restos del mundo etrusco, con la Roma de los primeros tiempos y con la Roma de los tiempos clásicos, y después con la configuración de la Italia medieval, con la influencia que tuvieron los cruzados, con hasta personajes españoles, aragoneses, que fueron reyes de Nápoles durante varios siglos, con una serie de posibilidades y de excesos que hacen su historia monumental, en verdad, pero que además han dejado huellas materiales de una belleza, de una sutileza, de una gracia absolutamente imperdible, como es el caso, ya lo veremos, de Nola, es el caso de Capua, es el caso de pues Herculano y Pompeya con sus restos, la isla de Capri, Procida, Ischia, en fin, destinos que son simplemente maravillosos. Lo primero que habría que decir es que la marca fundamental de Nápoles es el sol. Ha estado por miles de años soleada y esa condición del sol y ese vínculo que tiene la Campania y Nápoles con el sol se expresa de mil maneras, incluyendo pues su historia, sus excesos, su comida, su gracia nocturna y también lo que atesora, como digo aquí, la desmesura de los seres humanos. Es decir, una ciudad vinculada al placer o a los placeres, incluso a los excesos, pero también a una sprezzatura, una gracia de la vida que difícilmente alguien podría imitar. Probablemente uno de los más interesantes y oscuros orígenes de Nápoles está en las famosas Sibilas de Cumas. Cerca de la ciudad de Nápoles, al norte, hay unas cuevas que se usaban desde la antigüedad, prácticamente desde el siglo VII antes de Cristo, para situar a unas sacerdotisas llamadas las Sibilas. Todo aquel que haya leído, por ejemplo, el Yo Claudio de Robert Graves, recuerda que en la primera escena de la novela, él va a consultar a la Sibila de Cumas, que de manera muy cruel se burla de él y le dice, Clau, Claudio, pues el tartamudo, todo lo que los demás atesoran y anhelan y que tú no atesoras ni anhelas, te será dado, anunciándole que algún día sería emperador de Roma. Esta perspectiva de sutileza por la cual la ciudad de Nápoles se vincula profundamente a lo que podemos llamar el arte premonitorio, la profecía, está ligada poderosamente a la cuna de las Sibilas, a la ciudad de las Sibilas.
Vamos a ver incluso aquí unas fotos de esa Nápoles civilina, de esa Nápoles que adivina el futuro. Pero sin duda la marca fundamental de la ciudad, lo que ha sellado su destino a fuego, es el Vesubio. El Vesubio es el verdadero gran protagonista de toda la región de Campania, un monte de 1281 metros sobre el nivel del mar que se asoma justamente a la bahía de Nápoles y que ha marcado su destino, no solo por las erupciones, sino por su extraordinaria presencia, por el carácter profundamente inquietante que supone la cercanía del Vesubio. No se trata de una metáfora, se trata de una presencia poderosa de la naturaleza que pues acompaña, pero también devasta, pues tiene la cualidad de poder destruir todo y ser como la némesis del destino, la marca fundamental a través de la cual los habitantes de toda la región de Campania se han visto signados por una presencia divina. En buena medida, todo lo natural en la antigüedad, incluso en el presente, está fuertemente ligado con lo divino. Por eso no es extraño que el Vesubio ha hecho a Nápoles y a toda su región tan paganas, tan crédulas y a la vez tan desmesuradas. Podría decirse un poco en la metáfora de la antigüedad y además considerando que Nápoles fue primero una ciudad griega que romana y que italiana, que la marca fundamental de fuego del Vesubio ha sido la ibris o la desmesura. Podría decirse que en toda la historia de Nápoles, a través de miles de años, ha estado presente esa extraordinaria desmesura que caracteriza a la vida napolitana y a la vida italiana en muchos sentidos. Recuerden ustedes que en la Ilíada, por ejemplo, la característica fundamental de Aquiles era esa ibris o desmesura, el hecho de que podía convertirse alguien aparentemente calmado o tranquilo en un monstruo de fuego, en el guerrero más brutal, en el más implacable, es decir, aquel que reclamaba la vida incluso de inocentes. Así pues ha sido de poderosa, de excitante, de destructiva la historia de la región de Campania gracias al Vesubio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta como fundamento de un viaje a Nápoles es la presencia del volcán, que significa la vida y la muerte, la devastación y también el renacimiento. Curiosamente, los volcanes están ligados también, además de la destrucción que causan, a la fertilidad. Y por eso, en buena medida, el Vesubio ha sido la causa de la fertilidad de la región de Campania, que hace que, aunque los habitantes se vean amenazados e incluso a veces destruidos por su influjo, no se vayan de la región, porque es una región pródiga, exuberante, atractiva, mágica, cargada de una especie de presencia de lo divino constantemente, expresado de mil maneras, pero en todo caso capaz de inquietar a los habitantes. Así como decía al comienzo, que el sol ha sido uno de los fundamentos de la vida napolitana. De hecho, es una de las ciudades y regiones más soleadas de Italia y probablemente del Mediterráneo. También lo es el Vesubio como una marca de fuego, como una especie de amenaza permanente que se cierne sobre todos los habitantes, confiriéndoles una parte de su encanto, de su gracia, del riesgo, por decirlo así, de estar vivo. Entonces, lo primero es tener en cuenta la presencia del Vesubio como un invitado y un protagonista de la historia napolitana. Nápoles, como la conocemos, eh, se llamó de varias maneras a través de la historia. La pequeña aldea de Cumas dio después nacimiento a la ciudad partenopea. Partenos en griego, como en el Partenón, significa virgen. Y por tanto,
estaba marcado que las sibilas de Cumas debían permanecer vírgenes y que en general se cultivaba la gracia de la virginidad como una especie de invocación sagrada de la fuerza de la naturaleza. Recuerden ustedes que además de las muchas diosas que fueron madres, también había diosas muy poderosas que fueron vírgenes, como Diana o como la propia Atenea. En ese sentido, y por eso el Partenón de Atenas se llama así, en homenaje al carácter virgen o virginal de la diosa Atenea. En ese sentido, esta región de Campania, esta región de Nápoles está fuertemente ligada al pasado griego, al mundo griego. De hecho, Grecia se llama así, porque Grecia en griego se llama Elas o la Hélade. En cambio, en latín se llama Grecia o Grecia, desde la antigüedad. De hecho, toda la región que empieza ahí en Campania y que va hasta el sur de la famosa bota italiana, se llamó la Magna Grecia o la Gran Grecia y estaba impregnada de una helenidad o de una condición helénica particularmente intensa y profunda durante los siglos séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo antes de Cristo. Es decir, hasta cuando Roma fue capaz de poblar toda la bota italiana, la presencia de los griegos estaba ahí muy cerca de la ciudad de Roma. Piensen ustedes que en un tren de hoy, en hora y media, desde Roma se llega a Nápoles. Está cerca, pero a la vez es el comienzo de un mundo nuevo, de un mundo distinto. No tiene el sino de Roma, tiene un sino propio. Y esto se lo dieron en la antigüedad las ciudades de Cumas y Parténope, refugio de los dioses griegos en Italia. Por tanto, la helenidad de la ciudad está garantizada. De hecho, Neapolis quiere decir nueva ciudad, la que antaño se llamara Parténope, la que antaño incluso tuviera todas estas aldeas que rodean la Nápoles de hoy, como Nola o como Caserta, o incluso lo que fueron en su día las ciudades comerciales de Herculano y de Pompeya, que veremos a continuación. Muy bien, esa es como la entrada a la fundación, como les digo, en el siglo séptimo antes de Cristo, de lo que fue la primera aldea de Nápoles. Ahí en el mapa, que se puede, si tú lo despichas ahí, sale y se amplía un poco el mapa, eh, se puede ver toda la región de la Magna Grecia de la que estoy hablando ahí. En la parte de arriba se ve Ischia y la bahía de Nápoles. Luego pasa, por ejemplo, en la ciudad de Elea, que es famosa porque es la cuna del famoso Zenón de Elea, la ciudad de Metaponto, todo lo que hoy es la Calabria y la Basilicata, la Puglia, es decir, el Tacón y la punta de la bota, todo eso quedó marcado por el destino y el influjo, por demás muy poderoso, casi se diría embriagador, que en la Magna Grecia dejó pues el pasado de Nápoles y sus realizaciones posteriores. Eh, la ventaja de dirigirse a un lugar como este es que respira auténtica historia de siglos y milenios, cada pueblo, cada lugar. En la foto que está a la derecha se ve lo que queda hoy de la cueva de la Sibila de Cumas, que ya mencioné al comienzo. La sibila o las sibilas en plural eran seres profundamente misteriosos, como las pitias de los griegos, como los sacerdotes del oráculo de Delfos, como todos aquellos que tenían una palabra sagrada que siempre se daba de manera críptica, enrevesada, indirecta, como una sugerencia, porque hablar del destino de un modo cruel, directo y, digámoslo así, claro, se consideraba un pecado extremo. Es curioso, interesante, porque lo he leído, la sinceridad de la antigüedad era muy mal vista, ahora que la valoramos tanto, pero al contrario,
el ocultarse, el ser profunda y profusamente misterioso, era una de las marcas del mundo de las civilas. Cuando alguien venía a consultar, tenía que meterse en esta cueva. Piensen ustedes que no había pues iluminación, la que hoy hay, y andar durante muchos metros y quizás cientos de metros por estas galerías internas subterráneas en donde estaba profundamente sometido al terror, al pánico, a la sensación además de encierro y estar completamente en manos del destino. Lo digo porque pues la gente contemporánea cree que el destino no existe, pero cualquier individuo de incluso 50 años para arriba sabe que nadie ha definido por qué iban a nacer en este país, con esta cara, con estos padres, por qué le iba a tocar esta vida o no la otra, esta historia y no la otra, en fin. Recusar al destino era considerado un gran pecado, sobre todo que efectivamente de nuestros datos fundamentales de vida, prácticamente es una pequeña minoría los que hemos decidido nosotros mismos. Los demás han sido decididos por el destino, completamente fortuito. Y esa idea tan potente, tan poderosa, la tenía cualquier individuo de la antigüedad. Ser antiguo en todos los sentidos, y cuando digo antiguo incluso me refiero a gente que vivió al comienzo del siglo XX, ser antiguo consiste en respetar al destino, en darse cuenta de que efectivamente no somos dueños más que de una pequeña parte de nosotros mismos y de una mínima, si acaso alguna parte del mundo. Esa era la filosofía y ese era el pensamiento, ya no solo de las civilas de Cumas, sino de todo aquel que osara consultarlas. Aquí en la fotografía de la izquierda, en la tercera, en la primera de abajo, se ven las ruinas del templo de lo que era Cumas, con ladrillos que pueden tener 2500 años. Ese tipo de cosas y de construcciones, pues, marcó una fuerza que era sencillamente atribulada y poderosa y frente a la cual nadie podía hacerse dueño de modo completo. El objetivo fundamental del oráculo era intimidar a todo aquel que osare consultarlo. ¿Mm? Además del oráculo de Cumas, estaba la ciudad propiamente de Neapolis, que seguramente fue una ciudad relativamente pequeña, en los tiempos en los que la propia Roma apenas estaba también convertida en una pequeña ciudad etrusca. Por eso es probable que los habitantes de la región, entre los cuales estaban los famosos samnitas, hubieran respetado a los dioses y a los reyes etruscos durante algún tiempo. El pueblo etrusco es también un pueblo cargado de misterio y de encanto que algún día sería muy pertinente visitar. Probablemente ustedes lo van a hacer en este viaje. Queda al norte de Roma, toda la región que es limítrofe entre el Lacio y la Toscana. Todo eso es el antiguo país de Etruria. Y los etruscos fueron los que enseñaron a los romanos y después a los samnitas y después a las tribus italianas a respetar el lujo, los placeres, el encanto particular de las especias y los perfumes, en fin, algo que los griegos no sabían o no conocían bien todavía. Es particularmente interesante que la ciudad de Nápoles haya sido dórica, es decir, construida por los dorios. Los dorios fueron de los pueblos griegos probablemente los más estrictos, el pueblo que se marcó su destino a partir, por ejemplo, de la famosa ciudad de Esparta y de todas las tribus lacedemonias que navegaron en el mar Jónico al oeste del Peloponeso y que por eso tuvieron una relación muy profunda con la Magna Grecia, que duró varios siglos. Una relación extraordinaria, interesante, llena de matices, de fuerza, de gracia, de factores de emoción, por decirlo así, con extraordinario énfasis. Eh,
por favor, a la siguiente. Vamos a ver entonces en qué consistió esta Nápoles griega de la antigüedad, que estuvo marcada por una serie de presencias y de posibilidades que imprimieron a toda la región de una marca curiosamente ligada al disfrute de la vida, a la ejecución de los placeres. Eh, la Nápoles griega de la antigüedad y toda la región circundante, como les digo, rodeada y amenazada constantemente por el Vesubio, pues ha vivido una larga historia que está ligada pues a lo que hoy ya transformado en el mundo occidental se ve en iglesias, en castillos, en palacios, en fortalezas, en catacumbas, pero que ya desde la antigüedad estaba marcado por ese ritmo extraordinario que supone la bahía. La sola presencia de la bahía, la sola naturaleza ya es intimidante. Y además sugerente, es decir, lleva hacia los placeres de la vida, los que otorga la vista, los que otorgan los perfumes y los olores, los que tienen que ver, por supuesto, naturalmente con el sexo, todos los placeres, incluso de la comida y de la bebida, en los que ha sido tan pródiga y tan profusa la ciudad de Nápoles. Y además una extraña relación con la muerte y con los muertos. En realidad, todo el mundo sabe que la mayor parte de la sabiduría de la antigüedad consiste en hablar con los muertos, es decir, en llenarse de su presencia, de la vida que alguna vez tuvieron. Esta conciencia se ha manifestado en el profundo paganismo que caracteriza y que ha caracterizado siempre a la ciudad de Nápoles y a toda su región, incluso antes de ser cristiana y, por supuesto, después de devenir cristiana. Entonces, vamos a ver ahí, por favor, en los punticos rojos se ven esta es la Basílica de Santa Clara, una de las iglesias más bellas y monumentales. Si las fichas se ve toda la iglesia. Eso. Vean ustedes, por ejemplo, la cuestión del lujo de los pintores, de los mamposteros, de toda la gente que desde la antigüedad ha procedido con extraordinario talento. La famosa sprezzatura de la que hablaba al comienzo, que consiste en el arte hecho sin esfuerzo. Es algo de lo que se enorgullecen mucho los italianos y también los griegos, esa especie de encanto que supone el hecho de hacer las cosas bien y apenas darse cuenta. Aquí en Santa Clara o en Capua, en la siguiente foto se ve una finca en Capua, que queda a unos pocos kilómetros de la ciudad de Nápoles, ya adentrándose en la península italiana, itálica. Vean ustedes la presencia absolutamente maravillosa de los cipreses, que son un poco, además del pino mediterráneo, los cipreses son pues la marca de esta presencia del Mare Nostrum y de todo lo que ha constituido su ámbito espiritual a través de los siglos. Entonces, esta es una pequeña iglesia en Mantua, perdón, en Capua, eh, que marca uno de estos límites de la Campania, en donde ir a cualquier finca, incluso visitar pequeños lugares modestos de pueblo, está saturado, por ejemplo, por la presencia de antiguos árboles de laurel, de oliva, cipreses, los pinos mediterráneos, todos estos ámbitos que rodean, por ejemplo, la ciudad de Nola, que es la patria del famoso Giordano Bruno, un personaje, un hereje famoso del siglo XVI, que murió justamente por la defensa de sus opiniones. A la derecha, en el tercer cuadro, está una de las fotos más espectaculares, que es la
la osamenta de la caverna de San Casiano. Vean ustedes la realización de los mosaicos San Gaiano. eh, Ahí se guardaban los huesos en estas eh, avenidas y en estos lugares en donde particularmente todo el mundo estaba sobrecogido por la presencia de la muerte, por la idea de que algo magnífico, terrible y sagrado rodeaba a los seres que habían muerto. En ese orden de cosas, pues este es uno de los ejemplos de las cosas que ustedes van a ver en Nápoles, que es una ciudad que no oculta para nada su intención de asombrar a cualquier viajero. Muy bien. Pasemos a la siguiente. A la siguiente. Hay en las afueras de Nápoles, un poco hacia el sur, una bella ciudad que se llamaba Paestum, eh, que tiene esta cita de Percy Bysshe Shelley, grandioso más allá de las palabras. Los templos de Paestum son algunos de los mejor conservados que hay en todo el mundo romano y en todo el mundo griego. Eh, Hay mucha gente que se siente decepcionada cuando ve las ruinas de los antiguos templos porque quisiera ver cómo eran o cómo habían sido efectivamente esos templos. Obviamente, esta condición muda y austera que tienen hoy contrasta con el hecho de que en su día eran sitios pintados y llenos de vida. Esta ciudad de Paestum, de la que quedan solo unos pocos templos, pero absolutamente hermosos y sobrecogedores, esta ciudad de Paestum estuvo llena de vida hacia el siglo IV, tercero, segundo antes de Cristo. Era un lugar en donde efectivamente se buscaba el favor de los dioses. La presencia de lo divino era la apuesta fundamental a través de la cual se vivía la vida cotidiana. Estaba muy ligada la ciudad de Paestum a tratar de contener las furias de Poseidón, es decir, el dios del mar. Porque recuerden ustedes que esta gente vivía de la agricultura, del trigo, por supuesto, que sembraban ahí en la región de Campania, pero de modo muy intenso también vivía de la pesca y por tanto tenía una relación muy constante con el mar y con los caprichos del mar Mediterráneo, que muchas veces era amable y generoso, pero en otras ocasiones era cruel, cruento, violento. Eh, Hoy resultaría casi increíble para nuestros criterios contemporáneos que se construyera un gran templo que suponía un gran gasto y un gran esfuerzo para aplacar a Poseidón, dios del mar. Pero en la antigüedad se pensaba que era una buena inversión, que era un buen esfuerzo. Y la verdad es que por esa razón se han conservado estos templos, porque la universalidad de los elementos que supone la lucha contra la naturaleza, porque el hombre en realidad lo que ha hecho es sufrir a la naturaleza a través de su historia. La naturaleza es la poderosa y la omnipotente, y el hombre es el que es pequeño, frágil, mortal, pues débil frente a su potencia y frente a su condición eterna. Esto es muy llamativo y nos ayuda a explicar ya no solo la condición de lo divino propiamente dicha, sino también en qué consiste este paganismo, esta idea del presente, del pasado y del tiempo que tenían los seres antiguos. Para la antigüedad, el tiempo era un regalo pues que se obtenía quizá gratuitamente, pero al dejarlo pasar, que el tiempo era breve, se adquiría conciencia de lo mudable, de lo efímero
que era ese regalo que los dioses hacían a los seres humanos, mucho más considerando que en toda la antigüedad la gente moría a una edad mucho más temprana que hoy y que además moría por causas que hoy serían perfectamente tratables. Una pequeña herida, un golpe, una infección, una plaga, una peste, la hambruna o, como ya veremos, la explosión de los volcanes, hasta los vientos que a veces de modo muy traicionero, pues traían inundaciones y traían grandes males a los seres humanos. Por tanto, invocar el favor de los dioses era una forma de estar tranquilo y de sentir que uno estaba cumpliendo con su deber. En eso consiste la grandiosidad, por demás, absolutamente evidente de los templos de Pesto. Muchas gracias. A la siguiente. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto interrumpo para contestarla. Vamos a hablar ahora de Pompeya y Herculano. He puesto esta fotografía porque refleja de manera muy cruda lo que debió ser para este pobre individuo el quedar convertido de manera instantánea en esta figura que lleva 2000 y pico de años, no, 2000 años en esta posición y en esta condición. Como él, hay otros muchos que quedaron como bañados por la lava en esa erupción de fuego piroclástico, como se llama, sorprendidos por la presencia absolutamente implacable del volcán, por su calor, por su furia, por su condición implacable, feroz. Entonces, Pompeya y Herculano son el retrato de una tragedia que sorprendió a sus habitantes, pero curiosamente, terriblemente también, eso fue lo que permitió que las ciudades se conservaran en un estado tan similar o tan cercano al que tuvieron en aquel día de agosto del año 79, cuando la erupción que algunos creían que sucedería, pero que la inmensa mayoría pensaba se postergaría, sorprendió a los habitantes de Pompeya y Herculano y les causó la muerte. Se cree que unas 5000 personas murieron en Pompeya y unas 1500 a 2000 murieron en Herculano. Seguramente otros miles también murieron en los campos cercanos. La razón por la cual el Vesubio no arrasó a Nápoles, que queda al norte del volcán, fue porque la punta del volcán, como ya hemos visto en la fotografía, está dirigida en espiral hacia el sur y por tanto la furia de la erupción no alcanzó a tocar, por lo menos con su lava ardiente, a la ciudad de Nápoles. Eh, ya eso era un complejo de ciudades, había varias, y la ciudad de Pompeya se dedicaba fundamentalmente al comercio. Era una ciudad pues mercantil, muy pagana, muy dada a los placeres, como las huellas y los restos lo hacen ver. Una ciudad realmente muy hermosa, eh, probablemente en su hora más pulida debió albergar cerca de 20.000 habitantes. Estaba amurallada y estaba, por supuesto, en la orilla del mar. También la ciudad de Herculano, que era una ciudad más aristocrática, más fina, más rica y de un tamaño más pequeño. Herculano está al oeste del volcán y Pompeya al sur. La distancia entre Pompeya y Herculano es de unos 7 kilómetros, más o menos. Y Herculano se encuentra también a unos 8 kilómetros, 7,5 de las estribaciones sur de la ciudad de Nápoles. Eh, es decir, conforma una región muy cercana y concomitante. Yo creo que en la hora de la explosión, en la hora del desastre, pues todo el mundo debió oír el extraordinario rugido del Vesubio,
y la idea de que la muerte, pues, de manera absolutamente implacable, se acercaba a cada uno de los habitantes que rodearan, que osaron rodear ese volcán en su día. Vamos a ver aquí en las siguientes en qué consistió esto de Pompeya y Herculano y cuáles son las marcas que ha dejado a través del tiempo. Como se ven los restos muy, muy puros de cómo era efectivamente, cómo estaba diseñada la ciudad, incluso los artesonados de las casas, los implementos o utensilios que habitualmente usaban los romanos, en extraordinario estado de conservación porque precisamente la lava y el encierro los preservó durante estos 2000 años para nosotros o para todos aquellos que han tenido el privilegio de conocer y pasear sus calles. En las fotos se ve, obviamente, como protagonista al fatídico Vesubio, pero también se ven las construcciones que, por ejemplo, en la foto de arriba tiene Pompeya, ahí para que para que vean ustedes el, el trazado de los dórico de los templos que caracterizaban a la ciudad pompeyana. Es muy probable que ya en los tiempos de la erupción se hablara más latín que griego, pero seguramente había muchos griegos, que eran los encargados de la construcción de los templos y además del oficio fundamental de la antigüedad, que era el oficio de sacerdote. Una de las cosas más bellas que uno descubre estudiando la antigüedad es que todo era sagrado, todo estaba saturado de sacralidad. La idea que hoy tenemos tan secular de que alguien hacía una cosa simplemente por la belleza o la gracia que pudiera tener, no, la inmensa mayoría tenía como motivación, verdadera motivación, el satisfacer a los dioses, el hacer que los demás se sintiesen complacidos y que los dioses mismos se sintiesen bien pagados para su propia protección, es decir, para que el artista pudiera ver su destino bien labrado. En la foto de la derecha se ven las ruinas de Herculano, que como les digo, era una colonia de gente más pudiente y que se encuentran en extraordinario estado de conservación. Los pasadizos interiores marcan ya la presencia de lo que antaño se llamaba una ínsula. Una ínsula es esto que se ve en la fotografía, una especie de edificio de bloques, como lo diríamos hoy, y estos edificios de bloques estaban fuertemente vinculados a, digamos, la exhibición de extraordinarios placeres. Como veremos después, en esta región de Pompeya, Herculano, Ischia, Procida y sobre todo en Capri, había artesanos de lo que antaño fuera la pornografía. ¿No? No en vano, el famoso emperador Tiberio, antes de la explosión de Pompeya, se retiró a Capri, una isla cercana, a gozar de lo que otros artistas hacían para él en materia pornográfica. Eh, ese tipo de cosas eran muy exclusivas y solo gente muy rica y poderosa podía vivir de ello en el pasado. Como ven, ahí están las construcciones, ahí están los artesonados, las pinturas que se hacían en las salas y en los triclinios y en los sitios interiores de la ciudad de Nápoles y de la ciudad de Pompeya, de la ciudad de Herculano, de la ciudad de Ischia, de la ciudad de Procida. Algunos de por ejemplo, de las cocinas y las ánforas donde se guardaba la mercancía más poderosa y más valiosa de la antigüedad, que no era el vino, sino el aceite. ¿Por qué era tan importante el aceite en la antigüedad? No solo porque era posible consumirlo para la comida, sino porque el aceite era la energía, la fuente de energía para eh, poder tener algún tipo de vida nocturna.
el aceite de oliva que se producía en España, que se producía en el sur de Francia, que se producía aquí en la Magna Grecia, que se producía en Grecia, etcétera, era la fuente de energía. Por eso, para aquellos tiempos, todo lo que tuviera que ver con la oliva y con el cultivo del olivar, etcétera, era profundamente sagrado. Estaba vinculado a la vida, al calor, a la supervivencia. La gente necesitaba calor en la noche y necesitaba luz. Y lo que brindaba el calor y la luz era básicamente el aceite. Por eso estas ánforas gigantescas guardaban pues el aceite que era por lo menos tan sagrado como muchas de las estatuas y de las realizaciones artísticas que pudieran haber embellecido la vida de los napolitanos y de los habitantes de Pompeya y Herculano, de Ischia o de Procida. Muy bien, pasemos a la siguiente. Ahí hay una foto, unas fotos muy contemporáneas de cómo han quedado estas casitas, pero yo creo particularmente, no solo yo, sino los que han estudiado, arqueólogos que han estudiado toda esta región, llegan a la conclusión de que estas casas debieron ser muy parecidas a hace 2000 años, ¿m? De que la vida en ellas era, pues, una especie de aventura frente al mar. Estas tres aldeas de Procida, en la isla de Procida, de Ischia y de Capri, tenían como objetivo la pesca de atunes y salmones, algunos de ellos muy grandes. Una característica muy interesante del Mediterráneo es que también tiene corrientes frías, y es en las corrientes frías en las que están los grandes cardúmenes. No son las aguas cálidas a las que nosotros estamos acostumbrados, sino las aguas frías las que llevan consigo grandes cardúmenes de peces. Para los pescadores de la antigüedad, pues pescar un atún de 2 metros o de 3 metros era una pesca extraordinaria, algo además muy difícil, que se parece a la proeza que describe la novela de Hemingway del Viejo y el Mar, una lucha contra los elementos, una lucha incluso contra el espíritu de los peces y contra el espíritu del mar. Por tanto, la labor de la pesca que hoy consideramos tan, tan fácil, fue siempre en el pasado una cuna de grandes esfuerzos y de grandes logros, porque efectivamente era la proteína de la cual vivía y a la cual aspiraba cualquier individuo de ese mundo antiguo. En todo el Mediterráneo, lo que se come normalmente y lo que se comía en la antigüedad también es pescado, olivas, eh, queso, queso de cabra o queso de oveja o otros quesos, y muy pocas cosas más, ¿no? Un pan seguramente muy duro, pero también muy nutritivo. Todavía hoy en muchos lugares de la orilla del Mediterráneo eso es básicamente lo que se sigue comiendo, con los kumis y los yogures y todas las fabricaciones contemporáneas, pero también con sus versiones antiguas. Por eso, lo que ustedes van a encontrar en este viaje es una colección de paisajes y de bellezas internas. Imagínense lo que significa, por ejemplo, en la bella Procida. Toca ver si eso se amplía de la Procida, la de la izquierda, la primera. Eso. Ahí en esos intríngulis de esas pequeñas casitas, qué es lo que particularmente favorecía a la vida y favorece a la vida todavía en el mundo de hoy. ¿Cuáles son los secretos y los misterios de esa especie de laberinto que supone cada uno de estos pueblos? Igual que en otros muchos lugares de Italia, esta isla de Procida carga con secretos, porque probablemente muchas de estas casas son
reconstrucción de antiguas casas que se hicieron en el siglo XVII y algunas de ellas superpuestas a casas que se hicieron en el siglo XV o en el siglo XIII o en el siglo VIII, etcétera. Es decir, cada quien habita en un lugar que tiene una cantidad inmensa de historias superpuestas. Tal vez esa es la gracia más importante de lo que van a encontrar ustedes en su viaje a esta región tan pletórica de misterios y de posibilidades. Ahora muestra la foto de la derecha es Ischia, una aldea de pescadores, particularmente bella, también dotada de su castillo y con el contrafuerte de la montaña. Y la siguiente es la bella Marina Grande de la isla de Capri. La isla de Capri, como ya he dicho, ha sido desde la antigüedad una fuente de extraordinarios misterios. Ya había sido poblada y habitada por mucha gente y era considerada un lugar bello de retiro. Pero en el año 37 llegó allí, eh, pues entre el año 14 y 37, llegó allí a habitar el famoso emperador Tiberio. Tiberio era un ser muy cerrado, muy críptico. Además, su madre Livia lo tenía profundamente acomplejado, porque en realidad, como ustedes saben, Livia fue esposa de Augusto y gobernó como esposa de Augusto y madre de Tiberio y gobernó también como madre de Tiberio. En realidad fue un ser absolutamente excepcional de la antigüedad. Curiosamente, el comienzo, o el verdadero comienzo del imperio, estuvo bajo la égida misteriosa de esta mujer extraordinaria llamada Livia Drusila, esposa de Augusto y madre de Tiberio. Tiberio era un sujeto difícil, de un genio seguramente muy explosivo, pero a la vez era un buen gobernante. La paradoja es que gobernó muchos años también, igual que su padre adoptivo Octavio o Augusto, y logró captar la esencia del poder. Y una de las fases del poder la vivió en su retiro de Capri, en donde se dedicaba pues a los más oscuros placeres, la borrachera, el sexo pues, con hombres y con mujeres, los bailes, las representaciones teatrales, es decir, un itinerario infinito de placeres, dotado además de un extraordinario buen tiempo que caracteriza a la isla de Capri, con más de 290 días al año de cielo despejado, de cielo azul. Eh, Incluso en el invierno. El invierno es suave en esta región. La temperatura promedio en el invierno es de unos 9, 10 grados, de manera que con un saco, con una manta, era posible pasear con el mismo encanto con el que se paseaba en primavera o en verano o en otoño. Eh, Esta región tiene esa gracia, tiene ese impulso, tiene ese espíritu que la caracteriza. Como dije al comienzo, el sol es el verdadero gran protagonista. Sí, ya está bien, muchas gracias. Eh, Durante la Edad Media, y esto es muy importante, la región de Nápoles se cristianiza y además participa de un modo muy activo en las expediciones de los cruzados del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII. Eh, eh, hay pues relatos de gran cantidad de eh, piratas y guerreros franceses, como los famosos de Hauteville, de la Casa de Anjou, que caracterizaron el dominio de Nápoles en los siglos XI, XII, XIII y XIV. Nápoles fue una ciudad plagada de presencias y casi que todo el mundo la ambicionaba.
Es decir, lo que ya se había vivido en la antigüedad como hasta los tiempos de Tiberio, e incluso antes, como una marca misteriosa de extraordinaria presencia de lo sagrado y de lo divino, se caracterizó también en la Edad Media. En la Edad Media, con estos caballeros cruzados que la, que la recorrían. Eh, Eso atrajo desde el siglo XIV y XV, además considerando el hecho de que aunque fue golpeada por la famosa peste negra de 1348 y 1350, algunos factores propios de su entorno hicieron que la peste desapareciera relativamente pronto. Eso hizo que muchos caballeros templarios y de otras órdenes, como los hospitalarios, vinieran a habitar en los conventos y en las fortalezas, como el Castel Nuovo o como es el Castel de Lobo, que está enfrente de la bahía de Nápoles, y que con ellos vinieran numerosos artistas. Nápoles es, en todos los sentidos y en todos los aspectos, una ciudad de arte. Ya verán ustedes en los bellísimos museos, en todas las chertosas, en todas las capillas, en los campanarios, en las criptas, un arte o un desarrollo extraordinario del arte a través de mosaicos, a través de esculturas, a través de pinturas. Esta Nápoles finalmente vino a madurar en la famosa Nápoles barroca de los siglos XVI y XVII, que es la mayor parte de la Nápoles contemporánea. Es decir, sigue siendo una extensión de ese mundo barroco de hace 400 o 500 años. Eh, Esa característica no la ha perdido porque además está profundamente vinculada al pasado. Aquí está pues este Cristo muerto, velado con su velo, que se considera una de las obras maestras de la escultura barroca del siglo XVI. Eh, Además de esa grandeza que hay allí, de esa condición sobrecogedora, viene algo que ya hemos mencionado aquí y es la extraordinaria presencia de la muerte, el hecho de que los napolitanos están tan ligados a la vida y a la muerte, es decir, al exceso en la comida, a la bebida, a la música, a la canción y también al culto de los osarios y de las criptas y de las catacumbas. Eh, esa perspectiva del mundo la verán ustedes profundamente reflejada incluso en la vida de la mafia y de todas la Camorra y todas las organizaciones sociales que todavía persisten, aunque por supuesto hoy de modo muy indirecto y muy velado, que la vinculan con el pasado. Entonces esta Nápoles barroca de los siglos XVI y XVII, como aquí lo documenta, dice, una estatua di marmo scolpita a grandezza naturale rappresentante nostro Signore Gesù Cristo morto, coperto da un sudario trasparente realizzato dallo stesso blocco della statua. Es decir, una estatua de mármol que muestra los pliegues de la tela transparente que pudo haber cubierto la cara del Cristo muerto. Hacer que el mármol se convierta en esto. Ese milagro tan impresionante está, por ejemplo, ahí en el Museo de la Certosa, donde está esta escultura. Eh, por favor, la siguiente. Vean ustedes entonces Santa Chiara, eh, el- la Basílica de Santa Clara, que ya habíamos mostrado, y abajo la Certosa de San Martino con su diseño extraordinario en los pisos, producen esta sensación profundamente inquietante que respira la ciudad de Nápoles, que es la del arte. Es curioso porque en general los artistas, sobre todo en un mundo como el de hoy, pues han escogido como escenarios, digamos,
de las márgenes. En realidad, el arte hasta el siglo XVIII, por lo menos, fue un arte de los centros y de los ejes, de los diseños particulares, que tenían como objetivo transmitir una cierta majestad, una cierta condición de asombro. Y esa fue o ha sido la marca fundamental de la ciudad de Nápoles a través de los siglos y es seguramente lo que de modo indeleble ustedes también se van a encontrar cuando la visiten. En verdad, podría decirse que es un regalo extraordinario de arte que uno se da a uno mismo, sobre todo por adquirir la conciencia, no solo de su grandeza, de su condición única, sino de algunos de los secretos o de los misterios de su elaboración, de su fabricación. Como decía alguna vez Pavarotti, en Nápoles todo el mundo es artista, todo el mundo se vuelve artista, porque adquiere conciencia de lo importante, de lo decisivo, de lo fundamental que ha sido el arte en la historia de la humanidad. Eh, para no hacer esto pues infinito, eh, siendo las 7:02. Pasa por favor a la siguiente. Hablemos, por ejemplo, de la Nápoles del siglo XIX, a través de sus bellísimas verbenas que también la emparentan mucho con la vida española, porque piensen ustedes que Nápoles fue española, o por lo menos estuvo con la presencia de muchos españoles durante más de 300 años. Justamente durante todo este periodo barroco, la corona aragonesa y otras muchas presencias españolas estuvieron constantemente ligadas a la vida de Nápoles. Algo muy interesante y muy digno y muy bello de Nápoles es también el dialecto napolitano, en el que se han elaborado estas famosas canciones. Aquí les vamos a mostrar solamente un pequeñísimo video de una canción napolitana, pues interpretada por Caruso, que resulta muy llamativa y muy reveladora del alma sutil del mundo de Nápoles. Por favor, pon la cancioncita que está ahí en el video siguiente. Continuación, si se puede, claro. Nápoles se hizo muy famosa en el mundo entero, incluso más famosa que otras regiones de Italia, gracias a sus emigrantes, que partieron a partir más o menos de 1840, es decir, 20 años antes de la unificación italiana, y que después de la unificación italiana fueron a dar a lugares tan remotos como Argentina, como los Estados Unidos, e incluso el sur de Brasil y otros muchos lugares en donde las colonias italianas fueron muy ampulosas y muy poderosas. Y por tanto, el lamento del mundo perdido, del Nápoles perdido en su dialecto, era como la marca fundamental de lo que ellos llamaban fare l'America, hacer la América. Y este fare l'America, pues, es el que inspiró las canciones clásicas del mundo napolitano como el Funiculí, Funiculà y otras muchas que se hicieron universalmente conocidas. Si es posible poner la canción, Luisa. Eso, gracias. Esta es una de las canciones más conocidas y en la voz de Caruso. Parece que no va a ser posible. En todo caso, personajes como Caruso son de la altura y de la estatura de la ciudad de Nápoles, ¿no?
la condición melódica de la mayor parte de las canciones napolitanas es sumamente pegajosa, es pues no solo de esta o de estas tan conocidas, sino de muchas otras que autores más contemporáneos han desarrollado como el género de la canción napolitana, que pues han tenido éxito global como Santa Lucía, por ejemplo, ¿m? Como el Funiculi Funicula que menciono, etcétera, como la Donna e Mobile, por citar algunos de los himnos fundamentales de la canción napolitana. Muy bien, no Es pudimos una oír lástima porque no nos deja compartir el audio de bueno, la canción. bueno, les pido disculpas por eso porque no, pero obviamente cualquiera la puede oír cuando pone canzone napolitana y con eso. Además, pues vamos a cerrar con otra cuestión absolutamente fundamental de la vida napolitana, que es la comida. Efectivamente, es uno de los sitios más mundanos y desordenados, llenos de contrastes, en donde está, por ejemplo, la famosa leyenda de San Gennaro. San Gennaro, el santo patrono de la ciudad de Nápoles, murió y sin embargo revive cada año y su sangre se licúa muy al estilo de la vieja Sibila de Cumas para diagnosticarle y pronosticarle a la ciudad algún año bueno o algún año malo. Eh, las colinas que rodean la ciudad, los castillos que están enfrente, el Castel de Lobo y el Castel Nuovo, etcétera, también son una presencia particularmente intensa en la vida napolitana de todos los días. Ahí está la sangre, la primera, por favor, ponla ahí para que la vean, de la sangre que se licúa. A veces se licúa toda, a veces se licúa una parte y según la cantidad de sangre que se licúe y el tiempo que dure licuada, se extraen pues muy paganos conclusiones sobre lo que será ese año, según San Gennaro, para los habitantes de Nápoles. Ahora la siguiente, por favor. Muy bien. Con ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que aclarar o que completar? Obviamente, en una hora ustedes verán que no es posible enumerar todas las gracias que tiene la ciudad de Nápoles, que son muchas más, ¿no? El Palacio Real, el Castelnuovo, la Plaza del Plebiscito, todo lo que rodea el famoso Museo de Capodimonte, en fin, una gran cantidad de lugares. Probablemente podría estudiarse la posibilidad de que la estadía en Nápoles dure varios días, no sé cuántos días va a durar, pero si quieren gozársela verdaderamente, pues yo creo que con 3 o 4 días puede que no baste, porque hay siempre muchas más cosas que ver. Muchas gracias, profesor, por esta charla tan maravillosa. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quisiera interactuar en este momento o podemos dar por terminada la charla. A ver, parece que no tenemos preguntas ni en el chat ni en nuestros asistentes. Ay, sí, ahí nos están escribiendo. Que muchas gracias, profesor Serrano, por tan excelente presentación, dice Dina Cabrera. Mi pregunta es, durante el periodo en que Nápoles perteneció al Imperio Español, ¿heredó algo concreto que no se conserve en ese tiempo? Que hoy Eh, se conserve, perdón. a que hoy se conserven. Sí, sí, Ujú. hay muchos monumentos españoles en Nápoles, incluso el barrio más famoso de la ciudad se llama el Quartiere Españole.
Es decir, el barrio español donde se ven, además, en la última foto se ven los trapos y la ropa colgada, que es un poco la metáfora de la vida, y también la vespa y el bigote, y bueno, toda esa condición como tan barroca que caracteriza a la ciudad de Nápoles y sobre todo a los napolitanos. Una especie de esparpajo, el hecho, por ejemplo, de hablar todo el tiempo con las manos y hacer señas y todo eso, insultos, los gritos de la gente. Todo eso en buena medida es producto de la mezcla entre la presencia española y la ya pues muy intensa presencia puramente de Campania y de los campesinos de la región. Se llama Campania justamente porque reúne a una gran cantidad de pueblos campesinos que son productores agrícolas y que tienen como centro la ciudad de Nápoles. Hay otra pregunta y dice, ¿por qué fue un reino y por qué se inició? Fue la capital del reino de Nápoles y después del reino de las dos Sicilias, como se llamó durante largo tiempo. Se inició en la Edad Media porque en la región al sur de Roma había sido prometida a reyes que venían justamente del occidente, es decir, de España, incluso de Francia. En los tiempos, por ejemplo, del famoso Alejandro VI, Alejandro Borgia, eh, muchos reyes de Europa ambicionaban la posesión de Nápoles, no solo por su riqueza, sino por su extraordinaria exuberancia, por su bello clima, por una gran cantidad de características como de la dulzura de la vida, de la alegría de vivir, del dolce far niente, como dicen algunos metafóricamente, que caracteriza esa zona del mundo. Es cierto que es la región pobre de Italia, pero durante siglos en realidad ha sido el sitio para el disfrute, para el deleite, para el goce de la vida. En ese orden hedónico de cosas, pues Nápoles es una especie de región privilegiada del mundo. Por lo menos eso dicen no solo los historiadores, sino aquellos que por miles y millones han viajado a conocer ese extraordinario lugar. Muchas gracias. Dice también otra pregunta y es que, ¿cómo se llama el lugar donde Tiberio hizo su palacio y si se puede visitar? ¿Y por Sí, se qué llama. Sí, eh, sí. es el mismo? ¿Y por qué ya no fue un reino separado y se unió a Italia? Bueno, primero la isla de Capri es muy pequeña. Pero sí, hay un Palazzo di Tiberio, como se llama, que está en la cumbre más elevada, justamente porque Tiberio tenía miedo que vinieran a matarlo. Entonces, hizo su palacio en el lugar más inaccesible de la isla de Capri, además donde se contempla todo el panorama y esa especie de grandeza extraordinaria. Imagínense lo que será al alba o al atardecer todos los días, en invierno, en verano, en otoño, en primavera, etcétera. Los colores, la gracia que tienen los árboles, en fin, el encanto incluso del mar y de la brisa, de los animales que allí rodean. Todo eso pues lo atesoraba extraordinariamente de Tiberio y pues muchos otros que han constituido, por eso es uno de los sitios más caros del mundo, pues allá no sé cuánto valga tomarse un vino o una gaseosa, pero les aseguro que va a valer mucho porque se considera realmente uno de los escenarios más privilegiados como de la contemplación de la relación con la naturaleza que los seres humanos pueden conocer en esta vida. Muchas gracias, profesor. Yo creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes. Esta charla, por supuesto, que la voy a detener. La